Hola, muy buenas noches. Le habla Víctor Maraoli. Me lo digo buenas noches acá, que estoy grabando. Muy buenas a todos ustedes, dependiendo a la hora que lo lleguen a ver. Muchas gracias por las personas que vieron esta burbuja. Vamos a empezar a cortar las burbujas que están demasiado largas. Ya. Esta semana toca este departamento de formación signos vitales. ¿Ya? Vamos a ir viendo que los signos vitales, vamos a ir viendo la explicación de ella, el método de cómo se evalúan los signos vitales y la diferencia entre algunos, bueno, conocidos signos vitales en otros países son las constantes vitales. ¿Ya? Estos signos son los parámetros que nos indican las funciones vitales de nuestro organismo, tales como la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la presión arterial y en esta presentación el estado de conciencia de la persona. ¿Ya? Para el personal no médico, ya recuerda que estamos enseñando para personal no médico. El personal que está estudiando salud, ¿cierto? Que también le puede servir esto, se cambia el estado de conciencia por la escala de EVA, que es la escala de valoración análoga del dolor. ¿Ya? En algunos lugares, cuando les toque ir a los centros de salud, van a ver unas caritas, ¿ya?, que demuestran el dolor que uno siente en una escala del 1 al 10. Eso lo vamos a ver ya en otra presentación. La frecuencia respiratoria se define como las veces que uno respira. O sea, hay inspiración y expiración, o inhalación y exhalación. ¿Ya? ¿Qué se mide ahí? La frecuencia de esta, la profundidad de esta y el ritmo de esta misma. ¿Ya? Porque puede ser profundo, puede ser corto, puede ser rápido, ¿ya? Y el ritmo también. Todo esto debe ser evaluado cuando la persona no se da cuenta que uno la está mirando, porque si no, va a cambiar. Va a cambiar el ritmo, va a cambiar la profundidad y va a cambiar la frecuencia. Esto se debe evaluar en un minuto. Necesitamos un reloj, ¿cierto? Esto de pulsera, el cronómetro de nuestro celular, ¿ya? Cualquier cosa que nos mida el tiempo. No, relojes de arena ya no se usan ya. Y tenemos aquí en el cuadrito, ¿cierto? Un mostrario de frecuencia respiratoria en reposo. ¿Ya? Todos estos signos vitales deben ser tomados en reposo. La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, siempre la persona debe estar reposada, tranquila, calmada, al menos 5 minutos, ¿ya? Como mínimo. Tratemos de que sean algunas hasta 10 minutos una vez que llega. Por eso, en el consultorio, en el SAPU, que es el Centro de Atención Primaria de Urgencia, en algún centro de salud que usted se va a revisar, siempre llegas, te hacen esperar un rato, ¿ya? Te toman los signos vitales que ya ha pasado un tiempo y después te hacen pasar, ¿ya? Entonces vemos que los recién nacidos, que son los menores de 28 a 29 días, ya sale la cantidad ahí arriba, de 40 a 60, niños de 30 a 40, niños hasta 10 años de 20 a 30, ya de niños de 10 años hasta los adultos, ya incluyendo ancianos, va entre 12 a 20. Otra literatura dice de 15 a 20, ya, o puede ser que sea de 14, siendo una media más o menos de 16, que sería la media. ¿Ya? La frecuencia cardíaca es la manifestación de los latidos cardíacos, ¿cierto?, de nuestro corazón, que se perciben en las arterias. Las arterias son las que llevan las pulsaciones de nuestro corazón, no las venas, son las arterias. Por eso que se llama presión arterial, ¿ya? Y las venas solamente van a conducir la sangre, que casi siempre es sangre no oxigenada, y las arterias impulsadas por el corazón llevan la sangre oxigenada, que las arterias, ¿cierto?, la sangre rojita, y la sangre oscura es la sangre no oxigenada. El pulso se controla básicamente en las arterias. Disculpen, he tenido harto que hacer.
y harto tuto, ¿ya? Tenemos la radial, ¿cierto? Bajando el dedo pulgar a esta altura, más o menos de 2 o 3 dedos, dependiendo, ¿cierto? Después tenemos la femoral en la ingle, la carotidia, ¿ya? La braquial, aquí a la altura del bíceps, ¿cierto? Aquí abajito, ¿ya? Y como ven acá arriba, está la temporal, carotidia, la braquial, la radial, vemos la femoral, la poplitea a la altura de la rodilla y la pedial, ya, a la altura del pie. En todos esos lugares podemos encontrar pulso arterial, ya, no venoso. La arteria lleva el pulso. Y como ven acá arriba ahora, ¿cierto? Tenemos carotidio, femoral, ¿cierto? Radial y braquial, ¿ya? Ustedes también hagan los ejercicios en casa, aquí, ¿cierto? Temporal, o en la 100, ya, a la altura. Bajan sus deditos, 2 o 3 deditos, ya. Aquí van a encontrar pulso. Hacen un conejito aquí y van a encontrar pulso, ¿ya? Para que lo practiquen en casa y lo vean con sus hijos o con su pareja o alguien más que los acompañe, ¿ya? La frecuencia cardíaca es la frecuencia, ¿cierto?, de las pulsaciones, ¿ya? Y dice abajo, acá abajo, dice la ausencia del pulso carotidio nos indica paro cardíaco, ¿ya? La ausencia de pulso radial y presencia de carotidio nos indica que el paciente está hipotenso, ¿ya? Hipo es bajo de, hiper sobre de, taqui, ¿ya?, sobre de, bradi bajo de, taquicárdico, ¿cierto? En este caso hipotenso, que hay una baja de presión arterial, ¿ya? Hipertenso, mucha presión arterial. Normotenso, que está su presión arterial estable, normal. Más adelante lo vamos a ver en la diapositiva, que se supone que entre 120 o 80, que es la presión arterial ideal, ¿ya? Ojo, un paro cardiopulmonar se reconoce si la persona no respira y no responde a los estímulos, ¿ya? La frecuencia cardíaca, ¿cierto?, como dice arriba, la podemos medir por latidos por minuto. Lo más correcto es medirlo en un minuto, ¿ya? Colocar la mano, ¿cierto? El corazón sabemos que está en el centro, un poquito desviado, ya no está a la izquierda, no, está en el centro, bajo el huesito del esternón. Entonces ahí tomamos nuestra frecuencia, ¿ya? En un minuto entero. En otros videos ven, contemos 10 segundos y lo multiplicamos por 6. No. Contemos 15 y lo multiplicamos por 4. No. Contemos hasta 30 segundos y lo multiplicamos por 2. No. Siempre, siempre, siempre lo mejor es contar el minuto entero, ¿ya? Para que no haya algún fallo, ¿ya? O un sesgo, que es un error, ¿ya? Lo mismo en la frecuencia cardíaca, tanto la frecuencia cardíaca como estamos viendo ahora, como la frecuencia respiratoria, ¿ya? La temperatura, ¿cierto?, es el resultado del equilibrio establecido entre el calor producido en nuestro cuerpo y el calor perdido de este mismo. ¿Y en cuánto se controla? En 5 minutos, ¿ya? Se consideran rangos límites normales en una persona una temperatura axilar, entre 36 a 37 grados. Y si la temperatura se encuentra bajo los 35, se considera como hipotermia, ¿ya? Normotermo o normotérmico es una temperatura normal. Hipotérmico o
hipotermia. ¿Qué dijimos de hipo? Bajo esa temperatura, ¿ya? O hipertermia, que es una persona con una temperatura muy alta, ¿ya? Si la temperatura se encuentra sobre los 38 grados, ya se considera como fiebre, ¿ya? Hay varios instrumentos, hemos visto, ya estamos viviendo, ¿cierto? Tenemos este que es un termómetro digital, ¿ya? Yo también manejo y tengo un termómetro mercurial, ¿ya? Están los termómetros non-touch, ¿cierto? Que son los infrarrojos que a todo el mundo nos pistolean la cabeza, nos pistolean la mano, ¿ya? O lo hemos visto son para colocar la mano y te caer alcohol gel, ¿ya? Entonces siempre es recomendable tener un termómetro digital o un termómetro mercurial en casa, ¿ya? Son bastante económicos y manténgalo ya en su botiquín. En un par de semanas más llega ya el video del botiquín, ahí vamos a ir viendo cómo funciona. La presión arterial o tensión arterial, ¿ya? La presión arterial es la presión que ejerce la sangre sobre las arterias. Vamos a sentir cómo palpitan, cómo se mueve, ¿cierto? Se mide con un instrumento llamado esfingomanómetro, ¿ya? Este es un esfingo anaeróbico. Este es de manguillo, va aquí en el brazo. Hay otros que son, ¿cómo es este pulso? Radial, ¿cierto? Hay toma de presión radiales automáticos, en la muñeca, hay estos mismos automáticos, ¿cierto? Este viene con un manómetro, así se lo alcanzan a ver ahí. Y uno al ir a inflarlo, ¿ya? Va a ir subiendo la presión. Lo tengo filmado con mis piernas, ¿cierto? Y hasta lograr el objetivo que corresponde. Muy bien. La primera medición, ¿cierto? Cuando uno sube y empieza después a bajar, se llama presión sistólica, y la primera, ¿cierto? Empieza a bajar, ¿cierto? Y la segunda se llama presión diastólica. Esto lo vamos a ver en un video solo, ¿ya? Hay hartas maneras, hay hartas técnicas, ¿cierto? De presión arterial. Los rangos normales, comillas, ¿cierto? Es de 120,80, ¿ya? 120 milímetros de mercurio con 80 milímetros de mercurio, ¿ya? No es 12,8 ni 11,7, no, 120, 122, 124. Ese aparato mide de 2 en 2, ¿ya? Los digitales sí tienen numeración impar, ya te puedo decir 5, 7, 3, estos van de 2, 4, 6, 8, ¿ya? Y lo que puede variar son la posición de la persona, el sueño, el ejercicio, el estrés, las emociones, ¿cierto? Y lo más recomendable es, ya pasados los 30 años, empezarse a tomar con regularidad, una vez por mes, cada 6 meses, ¿ya? No solamente cuando toque control. Lo bueno es tener un aparato de estos que son relativamente económicos, al menos el que yo le presenté. Los otros ya tienen un costo un poquito más alto, y hay varias formas de aprender, ¿ya? Hay varios talleres. En un siguiente video yo les voy a enseñar cómo se hace, ¿ya? Y vamos a ir aprendiendo poquito a poquito. El estado de conciencia, como les decía, que es el ABDI, alerta, verbal, dolor e inconsciencia, ¿ya? La A, ¿cierto?, que está conectado con el entorno. La B, que responde y abre los ojos, ¿cierto?, al momento que se le habla. Si con la A no está alerta la persona, pasamos a la letra B, ¿cierto? La movemos, decimos señor, señor, o señora, señora, ¿puede oírme? ¿Ya?
Si no responde a ese estímulo verbal, pasamos al doloroso. ¿Ya? Que normalmente es con la esternona casi. Y hubo alguna presión. Y el estado ya, si no responde a eso, es que está inconsciente. Tenemos que ver que hay dos formas de inconsciente. Inconsciente positivo, que le vamos a llamar, e inconsciente negativo. El inconsciente positivo es que la persona aún está respirando y la colocamos en una posición lateral de seguridad, que es de costado. Y si es un inconsciente negativo, es que la persona no está respirando, y hay que tener mucho cuidado. Si no responde o no respira o lo hace con dificultad, no debemos buscar pulso, solamente debemos reanimar. Y en el cuello tengo colgado un aparatito nuevo que se llama oxímetro de pulso. ¿Ya? Eso también lo vamos a ver en un video cortito junto con el de presión arterial. ¿Ya? Entonces colocamos el dedo, como le decía, el termómetro por lo general, ¿cierto?, va puesto en la axila. Una vez que esté limpia, debemos limpiarla, ¿cierto? Una toallita húmeda. Si no, debo esperar que se seque, o un pañito, o una toallita seca. ¿Ya? Y como le decía, del esfingomanómetro o baumanómetro, como lo llaman en México, eso vamos a hacer un tallercito particular. ¿Ya? Así que muchas gracias. Al finalizar esta lección ya terminamos, ¿cierto? Ya identificamos los signos vitales, que son frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura y en este caso estado de conciencia. ¿Ya? En otros signos vitales, al menos intrahospitalario y extrahospitalario, está la saturación de oxígeno y la escala de EVA. Espero que les haya sido de provecho y muchas gracias.